¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Perú Reporte. Bueno, hace un par de días amanecimos todos los peruanos contentos porque nos decían en los periódicos que le habíamos ganado en La Paz 3-0 a Bolivia y nos habían dado los 3 puntos. El problema es que ha sido en mesa. Hace 8 años que no ganábamos nosotros de visitantes y ahora sí pues hemos ganado de visitantes y tenemos 3 puntos, estamos con 11 puntos a 4 de la línea de fuego clasificatoria, pero ojalá que estos triunfos pues en algún momento de la historia no sean en la mesa, que sean verdaderamente en la cancha como verdaderamente se consigue una clasificación. A nivel dirigencial pues dicen los argentinos que si Grondón hubiera estado en la Asociación de Fútbol Sudamericano, esto no hubiera pasado porque está poniendo una situación riesgosa a la Argentina. Empezamos este comentario algo futbolístico porque sabemos que empezamos una semana nosotros rumbo a 2 partidos claves, uno con Paraguay, otro con Brasil, que ojalá que así como ganamos en la mesa también ganemos en la cancha. El Perú definitivamente necesita una alegría y el Deporte Rey siempre es el encargado de eso. Lo que pasa es que el Deporte Rey hace casi 30 años que no se acuerda de nosotros los peruanos. Ojalá que se vengan días importantes pues para el fútbol nacional. Doblamos la página y les contamos que hoy tenemos en principio a Melvin Rodríguez, ingeniero, que fue parte de nuestro 10º libro, La Nueva Sangre, que nos va a hablar sobre el reasentamiento poblacional. Y también estará con nosotros la ex vicedecana del Colegio de Abogados de Lima, la doctora María Elena Portocarrero, hablando de feminicidio. Sobre estos temas vamos a conversar con nuestros invitados luego de esta pausa comercial, donde están ustedes invitados también a que aprecien el cortometraje Tercera Llamada de Perú Reporte Film, que interpreta Patricia de la Fuente y Ricardo Morante. Vemos el tráiler y volvemos con Perú Reporte. Empezamos. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella y que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen se... Ya en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Continuamos en Perú Reporte y en este bloque vamos a conversar, como ya lo hemos anunciado, con el ingeniero Melvin Rodríguez, a quien conocemos. Él fue parte de nuestro libro en una entrevista que le hicimos para una de las últimas publicaciones nuestras, La Nueva Sangre, y hoy está con nosotros para hablar sobre un tema sumamente importante, más aún en esta coyuntura, que es el reasentamiento poblacional. Melvin, muy buenos días, bienvenido a Perú Reporte. ¿Cómo está? Buenos días, gracias amigo Rolando. Acabo de mencionar el tema del reasentamiento poblacional. Quisiera que nos aclares el concepto para los televidentes. Sí, el reasentamiento poblacional se da aproximadamente como ley hace unos 3 años atrás, donde producto de las muchas vulnerabilidades que tiene nuestro Perú por temas de deslizamiento de terrenos, por temas de vivir en las laderas de los cerros, como muchas viviendas, por la falta de vivienda, por la necesidad socioeconómica que tenemos, se ven ocupadas estas laderas de los cerros por las viviendas que tienen un bajo contenido económico en cuanto a infraestructura. Entonces, se posicionan en zonas donde no están permitidas
Y que tienen en riesgo sus vidas, por cierto. Y que tienen en riesgo, que muchas veces están declarados con documentos como riesgo alto, y que estos, en aplicación de este tema de riesgo alto, lo que queda es reasentar a todas estas personas a una zona de menor riesgo, porque han sido declaradas como riesgo alto en donde están ubicados actualmente. Se pide mediante esta ley y su reglamento de que se reasiente para una zona de menor riesgo. Y todo este reasentamiento poblacional tiene toda una secuencia, tanto administrativa como técnica, social, económica y de logística inclusive, para poder retirar a todas el 100% de las personas, y que estas zonas que quedan como zonas de alto riesgo queden como una zona de amortiguamiento, tanto de vegetación o de zonas de pradera, para que en lo posterior se evite que nuevas personas en búsqueda de una vivienda puedan nuevamente ocupar estas zonas ya declaradas como riesgo alto. Ahora, entiendo que el porcentaje de pobladores que estamos hablando es bastante alto. Solo en Lima, en las periferias de Lima, en tanto Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur, nosotros tenemos aproximadamente 1 millón de personas viviendo en las periferias de Lima, en las laderas de los cerros de Lima. Sin considerar también que existen centros poblados o agrupaciones familiares en el interior del país, que muchas veces por los plegamientos de todo lo que es las capas de terrenos que se van plegando producto de los sismos que se producen, todo esto deslizamiento de terrenos también me genera un número no muy importante, pero sí necesario de considerar como reasentamiento, porque estos terrenos van también a un deslizamiento, hacen una remoción de terreno, y todas estas personas se ven afectadas por un desequilibrio de solidez en cuanto a una necesidad de búsqueda de vivienda. Ahora, solamente 1 millón de personas en la ciudad de Lima, estamos hablando de una cantidad bastante fuerte, la tercera parte de la población de todo en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Es 1 millón de personas. Ahora, estas personas que están en esta situación, según esta ley, ¿a qué tienen derecho o beneficio? La ley me determina de que yo en su aplicación debo hacer el reasentamiento poblacional del 100% de las personas y ponerlas en un lugar a buen recaudo, que sea también declarada esta nueva zona como una zona de bajo riesgo, o sea, o tenga una zona mitigada en la cual yo no pueda exponer a las personas para su vida y la salud de estos ciudadanos que están en esta nueva situación. Pero la ley tiene vacíos también. La ley, por ejemplo, me dice de que las personas empadronadas, que es parte del procedimiento administrativo, deben tener un tiempo de ubicación y de situación mayor a 10 años, que se encuentran en esta zona de alto riesgo, y una familia determinada puede hacer en su encuesta determinada con un tiempo mayor a 10 años. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellas familias o aquellas personas que tienen 5, 2 años, 3 años, 7 años, 9 años? Entonces estas personas, según la ley, no deben ser consideradas. Entonces yo no puedo sacar al 95% de las personas que viven y dejar al 5% de personas sus viviendas, porque no me cumplen el tiempo de 10 años. Esos son los vacíos que tiene la ley. Entonces no me está salvaguardando al 100% de las personas que deban salir. 1. 2, es que la misma ley no me pone un énfasis de presión a la autoridad, que en función a documentos determinados ya como riesgo alto, la autoridad, según el reglamento, la autoridad no tiene un tiempo mínimo como para ejecutar las acciones de declarar riesgo alto por intermedio de un acuerdo de consejo y declararlo riesgo alto no mitigable, que ya no tiene solución, ¿no? Y a su vez, esta autoridad, como no me da los plazos para que se ejecute en función de un documento técnico, la autoridad lo que hace es ver si en algún momento lo puede hacer, o en algún momento pueda decidir qué hacer con estas personas, y si es que lo quiere hacer también. Porque están claros los vacíos legales. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué poder hacer para poder revertir esto y hacer más viable esto al alcance de las personas a las cuales nos estamos refiriendo? Hay que buscar el consenso entre instituciones técnicas, que son las que ven estas evaluaciones de los temas técnicos de
de la ley de reasentamiento poblacional, entre ellos INDECI, entre ellos CENEPRED, entre ellos INGEMET, que son las que generalmente determinan por el tipo de suelo cuál es la rapidez que debe tener, y buscar un consenso. Considero yo que debe llevar este consenso a la presidencia del Consejo de Ministros o algún ente técnico dentro del Estado. Para eso solamente se requiere voluntad política. Voluntad política o una comisión de la línea congresal como para que pueda determinar y ver y revisar la ley de reasentamiento poblacional y pueda voltear estos vacíos legales y pueda favorecer, sobre todo, al ciudadano que está expuesto a riesgos y que de por medio está la vida y la salud de estos ocupantes. Entonces, es un tema de voluntad política donde se junta a la sociedad civil, si es que así se quiere saber, se junta a los entes técnicos y se dispone a poder hacer estas variaciones de los vacíos que tiene la ley, para que en un momento bien corto nosotros podamos o comencemos a aplicar la ley de reasentamiento poblacional. En el Perú solamente se ha dado un solo reasentamiento poblacional que se ha aplicado la ley de manera tangencial porque se daba por un problema de afectación minera. Cuando te refieres a uno, ¿a cuántas personas benefició esta acción? No más de 3.000 personas, creo yo, no más del 3.000, que es que en función al porcentaje es menos del 0.03%. Así es, ahora, por lo menos de todo lo que es la ciudadanía. Y estamos hablando nosotros que en una ley que se ha promulgado el 2012, 2013 más o menos. Aproximadamente. Y en todo este tiempo solamente en esa circunstancia, esa es la data de la ejecución de ley. Esa es la data de que se haya tomado, de que se ha resentado en el Perú una población que está declarada como zona de alto riesgo. Nosotros tenemos inclusive, hay avances de muchos centros poblados, de muchos conglomerados de viviendas, inclusive un caso siempre inédito va a ser el tema de Chosica, que ya se ha hecho avances, pero avances nada más, porque al final no se ha reasentado, donde se le determina a esta población de la quebrada Carocio, por ejemplo, de la escalera Florida, todas estas zonas vulnerables en la zona de Chosica, donde por intermedio de un acuerdo de consejo, bajo presión que le ejerció tanto la Municipalidad de Lima como el Cuerpo de Regidores al alcalde de Chosica, bajo presión pudo declarar como zonas de alto riesgo no mitigable. Ahora, pueden tener que acá primó más la presión política que la ejecución de la ley misma. Claro, porque la ley tiene vacíos. ¿Y qué hace la autoridad? Se agarra de esa ley porque no me dice que yo debo ejecutarlo en un promedio de 30 días, 60, 90. No me dice el plazo. Entonces yo, autoridad, lo que hago es, bueno, si quiero la cumplo, si no, no, porque la ley no me obliga, ¿no? Importante que esto llegue en todo caso a la PCM y al Congreso de la República para poder Importantísimo, hacerlo. Porque estamos hablando de muchas vidas. Solamente en Lima estamos hablando de casi 1 millón de personas, de poco más de 1 millón de personas, ¿no? Lima por el contenido y el número de habitantes que somos en Lima, ya estamos bordeando más allá de los 10 millones de habitantes y ya no estamos considerados una metrópolis, sino a partir de 10 millones ya somos considerados una megalópolis. Entonces, en esa cantidad tenemos que ver nosotros el crecimiento de la ciudad de manera ordenada, de manera progresiva, pero también viéndolo con un ordenamiento territorial eficiente, un ordenamiento territorial seguro, donde las personas que vayan a crecer, que la ciudad crezca horizontalmente, me parece muy bien. Que la ciudad crezca de manera vertical, pero con seguridad. Y si va a crecer de manera horizontal, en los lugares donde sí son idóneos, claro, o adecuados para tener un bajo nivel de riesgo, sin que no haya y salvaguardar la vida humana. Para terminar, entiendo que si esta ley fue promulgada en el 2012, era ante una necesidad que se arrastraba por muchos años. Y yo quisiera remontarme a hacer un poco el análisis del gobierno que acaba de terminar, Melvin, tú como ingeniero. ¿Cuál era la situación dentro del esquema de necesidad que había de la población en riesgo en situaciones como estas, la situación de los peruanos en el 2011, cuando entra Ollanta-Humala al gobierno? Bueno, amigo Rolando, esta ley en realidad lo que ha buscado es que ante todas estas situaciones de desastres que hemos tenido muchas veces por temas de inundación como el fenómeno del Niño, con temas de los sismos que tenemos porque estamos ubicados en el cinturón de fuego y somos un país latente ante una situación de desastre de mayor magnitud, ¿no? Lo que se hacía es que estos ciudadanos que estaban en ese nivel de riesgo
El gobierno mitigaba de manera temporal con módulos de vivienda de madera sencillos, muchas veces con carpa, y te dejaban con carpa un buen tiempo, 3, 4, 5, 6 meses, hasta años te han dejado hasta con carpa porque no has podido suplir, ni ha habido una política de vivienda en salvaguarda como para poder atender una situación de desastre en el momento, súbita, inmediata. Lo que hacía en aquel entonces los gobiernos anteriores era meterte en algún programa de vivienda en la cual tenías que calificar moderadamente en cuanto a temas económicos para que tú recién accedas a una posibilidad de vivienda digna, ¿no? Entonces, esta ley de reasentamiento, aún mal ejecutada, aún mal dada y en su ejecución administrativa inclusive, tiene vacíos que todavía no se ha ejecutado. No se ha completado. No se ha completado y no tenemos ni siquiera una estadística de logros de este reasentamiento poblacional. Urge de que el Congreso, mediante los congresistas o las comisiones, hagan una revisión y hagan un replanteo de esta ley para que se pueda tener mayor éxito y sobre todo salvaguardar la vida humana. Entiendo que la ley es necesaria, que es importante para muchos pobladores que sus vidas están en riesgo, pero que no ha sido elaborada de la manera, digamos, cerrando el círculo de lo que debería ser cubrir las necesidades, ¿no? Sí, hay mucha burocracia administrativa que se genera y está en papel, así que no me facilita, ¿no? Es tedioso, los alcaldes también muchas veces en el camino se cansan con sus funcionarios y la población más aún, porque no es una población que necesariamente esté pegado a los temas técnicos para su ejecución. Melvin, te agradezco que hayas venido esta mañana con nosotros a hablar sobre un tema más tan importante y te comprometo a que frecuentemente podamos conversar cómo va el avance, si se llegó esto al Congreso, si se llevó esto a la PCM, por el bien pues de todos los peruanos. Sí, nosotros buscamos un interés de que esta ley también se tenga una modificación y agradecerte a ti, amigo Rolando, también por el espacio. Y a ver si en algún momento también contigo invitamos a algún congresista para hacerle llegar públicamente mediante el medio de comunicación esta situación. Sería muy importante también. Bien, muchas gracias. El ingeniero Melvin Rodríguez pasó por Perú Reporte. Vamos a una pausa. Hablamos de feminicidio con la vicedecana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero. Una pausa y volvemos aquí en Perú Reporte. No se vayan. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella. Que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen se... en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Conversa con nosotros la doctora María Elena Portocarrero. María Elena, bienvenida a Perú Reporte. Muy buenos días. Buenos días, Rolando. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. María Elena, cuando terminó la marcha Ni Una Menos, aunque sea un poco apocalíptico el entre líneas, yo tenía la lectura que esto se iba a agudizar. Y se iba a agudizar por el hecho que le iba a dar valor a muchas mujeres para denunciar cuál era verdaderamente la situación que estaban viviendo, cosa que se ha llevado a cabo en los últimos días, semanas, meses.
pero ¿cuáles son las soluciones? Porque sí, pues, hubo una gran marcha, una marcha histórica, y al día siguiente teníamos 10 veces más casos de denuncias. Hasta ahí ya tenemos sobre la mesa los elementos que hay que dar solución. ¿Cuál tendría que ser el siguiente paso? Bueno, primero creo que es preciso señalar cuáles son las apreciaciones, en mi caso, apreciaciones personales, referente al por qué el incremento y la respuesta que se debe de dar, ¿no? Efectivamente, ese incremento se debe al hecho de que aquellas mujeres violentadas, aquella cifra oscura grande que tenemos en el país, se vio respaldada socialmente. O sea, la mujer violentada sintió que iba a tener un respaldo, que la respaldaba la sociedad, porque esta marcha, como bien dices, es histórica. Y efectivamente se dio la respuesta, las mujeres comenzaron a salir de este oscurantismo en el que estaban, de esta situación tan penosa que vivían. Sin embargo, también tenemos que ver el perfil del agresor. El agresor también se vio confrontado con una realidad que le era negativa, que la sociedad lo iba a rechazar. Y obviamente el agresor tiene el perfil de poca tolerancia y de violencia acumulada. Entonces, ellos, al ver la respuesta de estas mujeres y al ver que no les era propicio el ambiente para seguir con la agresión, pues se vuelven más agresivos por el tema de la intolerancia y la frustración acumulada, la violencia acumulada. Entonces, ellos han respondido con más fuerza. Ahí hay algo de psicología también. Por supuesto que sí. El problema es que ante este hecho, si bien es cierto la sociedad lo reprocha, lo rechaza, la ley tiene que estar a la par del reclamo social. Y lo que tenemos que es que efectivamente se están tomando las medidas pertinentes, efectivamente el Poder Legislativo, la sociedad en pleno quiere dar soporte, pero la aplicación de las normas que ya se han dado, lamentablemente no van al paso que se desea. Entonces tenemos muchos problemas con respecto a la aplicación, por ejemplo, de la Ley 30.364, que es de prevención contra el feminicidio y la violencia familiar. Las mujeres denuncian, por ejemplo. Sin embargo, tenemos problemas reales en lo que es el aspecto médico-legal. Al momento de hacer las pericias, se demora el tiempo. Sin embargo, hay un plazo de tiempo muy breve en donde se dan los mecanismos de protección a la mujer, los mecanismos de protección a la familia, y cuando se tiene que probar este hecho de violencia, estos mecanismos tardan mucho. Porque otra de las cosas que yo veo, por ejemplo, hay un caso muy mediático donde lo que se puede observar, lo que se puede percibir, que hay un tipo que está manipulando a su pareja, que le está obligando a mentir públicamente frente a una cámara de televisión, y parecería que la ley no puede hacer nada. Parecería que, bueno, nadie puede intervenir, que no hay ninguna autoridad que pueda intervenir porque son dichos, finalmente, es el dicho del testimonio. Que efectivamente el Ministerio Público puede intervenir, la denuncia la puede hacer cualquier persona, pero la carga de la prueba, el aspecto procesal, el aspecto probatorio, pues se limita cuando la propia persona agraviada, de donde teóricamente tienen que emanar los elementos de prueba, no va a colaborar. Si no colabora, ¿cómo nosotros podemos probar un dicho? Si ellas son los que tienen que pasar el médico legista, si ellos son los que tienen que dar la declaración, si ellos son los que tienen... Y ahí pasa mucho también la idiosincrasia, ¿no? Un poco el perfil de muchas mujeres que a veces se da mucho el caso y dicen mucho que hay mujeres que son maltratadas pero que no lo denuncian por temor al escándalo. Bueno, lo que pasa es que acá hay un factor social, un factor cultural muy grande, ¿no? Generalmente esto no surge de la nada. El caso de la mujer que es violentada y admite la violencia es que tiene un desfase lamentablemente o una carencia afectiva, vista de cualquier lado, ya sea de la infancia, ya sea por situaciones diversas, hay una carencia o una poca valoración o una carencia afectiva que viene desde la niñez y que lamentablemente repercute y engancha con el agresor. Por otro lado, tenemos la figura del agresor, que el agresor es una persona que de alguna manera, en su infancia, también ha sido víctima de agresión. Entonces tenemos que tanto el agresor como la persona que es agredida han tenido un antecedente en formación. Eso quiere decir, de esta lectura, que nosotros tenemos que apoyar y fomentar la formación y la protección al núcleo familiar y la educación de la persona desde joven. Tarea de no solamente, si hablamos de gabinete, tarea no solamente de la cartera de justicia, sino de salud también. Es toda una gama, es multidisciplinario. Por ejemplo, tenemos nosotros Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía.
Y no hay un plan macro sobre el tema. La ley 30.364 señala cuáles son las acciones que debe de seguir cada uno de los ministerios, las labores que les compete a cada uno. Sin embargo, tenemos un problema en el sinceramiento del presupuesto, porque se pueden decir muchas cosas, todas muy positivas, todas proactivas, todas que efectivamente pueden dar solución a este tema. Sin embargo, si no sinceramos presupuestos, tenemos problemas, por ejemplo, para poder habilitar albergues para las mujeres violentadas, para poder capacitar mejor a los psicólogos, para poder tener mayor número de psicólogos, para que puedan atender, médicos y psicólogos para que puedan atender y recabar los elementos de prueba con celeridad. Ahora que tocas el tema de albergues, un poco la defensa que tenía uno de los testimonios, el caso más sonado mediático, ella argumentaba que un canal de televisión, una periodista, en este caso Andrea Llosa, le estaba prometiendo el hecho de darle una asesoría psicológica, de llevarle a un albergue, y esto al testimonio le sonaba pues como a tener demasiados problemas psicológicos. No, perdón, no entendía que era necesario esto. El tema de albergue le sonaba a aislamiento, y esto está en base un poco a la falta de información. Exactamente. Aquí lo que se debe hacer no solamente es declarar y manifestar abiertamente que tenemos una sociedad violenta, que es el primer punto. Aceptar que nuestra sociedad es violenta, a todo nivel. A todo nivel. Los delitos que vemos son de gran peligrosidad, son de gran violencia. Las acciones que vemos nosotros en la televisión continuamente, en las familias vemos gran índice de violencia. Hay niños quemados, mujeres quemadas. Entonces, si nosotros aceptamos esa violencia, que es real, debemos aceptar también que necesitamos medidas reales para poder solucionar este problema de violencia. Y si nosotros reconocemos que la familia es la célula básica de la sociedad, es ahí donde debemos incidir. Y los miembros de la familia reconocer el problema existente y ante ello buscar la solución. Y si tenemos nosotros que pasar por terapias, aislamientos, separarnos de aquella persona para que esta persona, a su vez, de ser el caso, pueda ser tratada y la familia también pueda sanar. Y si Dios lo permite y si se da esa situación, se pueda resolver y llegar a buen término y poder rescatar un núcleo familiar, porque si no logramos rescatarlo, tenemos que apoyarlo para que siga estas personas adelante, ¿no? En nuestro entorno social no ayuda, ¿no? No ayuda la televisión, no ayuda un elemento informativo salvaje que es el Internet. No ayuda, porque al final y al cabo, pues el chico en el Internet está libre, tiene una ventana al mundo de una manera que, si no se trata responsablemente y con control, es un elemento que tiende a restar en vez de a sumar. Incidimos entonces y volvemos al punto de si el niño o el joven necesita control, ¿quién lo da? Los padres. ¿Y los educadores dónde? En la casa y en el colegio. Y en el colegio. O sea, volvemos otra vez. Y como está la educación, creo que la única tabla de salvación, estamos hablando de la casa, ¿no? Pero ¿quién guía a los padres? Si los padres también están fuera todo el día. Están fuera todo el día. Entonces, tenemos nosotros que trabajar Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior para ver la situación preventiva de violencia. Tú en los 80 o en los 90 dejabas a un niño que llegaba del colegio y que tenía 13 años o menos, lo dejabas viendo televisión o escuchando música en la radio, y con 3 canales de televisión que tenías programas que uno tenía clarísimo qué cosa es lo que estaban viendo. Así es. Hoy tú dejas al niño que en su celular tiene internet y tiene las puertas a todo lo peor, también lo bueno, también lo bueno, pero a todo lo peor que puede haber en el mundo. Está en videos, la violencia. Pero es que los padres también debemos de manejar filtros. Y los padres también deben de comprometerse con la información que se le brinda a los hijos, porque también tenemos la cultura del facilismo, ¿no? Por ejemplo, estoy ocupado, estoy trabajando, toma el teléfono, toma los juegos. Y uno ve chicos de 4 o 5 años que están pidiendo un tablet de regalo. Sí. Y en el tablet tienes para googlear y por ahí se filtran, se pueden haber. Pero los casos de secuestro que tenemos ahora, por ejemplo, de las jóvenes, ¿de dónde sale este filtro? ¿De dónde se contactan con estas personas? De las redes, de las redes sociales, que no están siendo controladas, que los jóvenes no están siendo advertidos. Es decir, nuevamente, volvemos, familia, educación, en los colegios, en las casas, los padres necesitamos tener una participación activa en los medios de información a los jóvenes. Por otro lado, los medios de información social también, los programas que se emiten. Ahora, este último fin de semana, con la celebración de Halloween, hemos visto un evento donde ha convocado a 17.000 jóvenes, un enlace directo de televisión en la mañana, una niña de 14 años en una fiesta como esta.
hasta las 6, 7 de la mañana. Estas son cosas que definitivamente antes no se veían y hoy eso no es casualidad, eso es un indicador que ahí adentro de ese lugar, de esos 17,000 jóvenes, habían muchísimos y muchísimas jovencitas de 14, 15 años. Y el estado en el que estaban, porque fueron entrevistados y uno podía apreciar pues el estado en que se encontraban estos jóvenes, ¿no? Y que eso no es la casualidad de un día, eso es lo que viven los jóvenes y los adolescentes todos los fines de semana en la ciudad. Claro. Y que parecería que el Estado pues es un convidado de piedra y nada está haciendo, porque mucho de eso es producto de que poco o nada hay por hacer en la vida, ¿no? Ahora, lo cierto es que se están trabajando, hay comisiones, yo sé que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo están trabajando en aplicar nuevas normas de control. Lo que pasa es que este fenómeno de violencia es tan grande y esos hechos de violencia, tenemos mujeres violentadas diariamente, familias violentadas diariamente. Entonces, se debe de acelerar la ejecución de estos medios de control y estos medios de soporte a las familias para poder tener una solución y no caer a lo que ahora es una realidad, que el 80% de las denuncias por violencia o por maltrato están siendo archivadas. Esa es una realidad que tenemos actualmente. Y si tendría que plasmarse una frase, estamos en estado de emergencia en esta situación también, ¿no? Así es. Bueno, María Elena, yo quisiera comprometerte para que todas las semanas no solamente podamos conversar contigo sobre este tema, sino traer a otros especialistas para tener un bloque fijo acá en Perú Reporte, donde una especialista con la capacidad que tienes tú pueda plasmar esto no solamente para los televidentes, sino para el público en general, para los jóvenes. Y quisiera comprometerte para eso, para tener un bloque a partir de ahora. Ay, muchísimas gracias, yo te lo agradezco y la oportunidad va a ser muy valiosa, no solamente a nivel personal, yo creo que podemos tratar temas muy importantes de actualidad. Bien, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias, Rolando. La doctora Mariana Portocarrero está. Hoy estamos en el Diario Expreso. Hoy usted compra el Diario Expreso, el suplemento Perú Reporte. Tiene diversos especialistas. Está un artículo muy interesante sobre los conflictos sociales con Rómulo Mucho. También está la doctora Mariana Portocarrero hablando de feminicidio. Así que compre el Diario Expreso con Perú Reporte. Nosotros nos despedimos como de costumbre, invitándolos a que mañana a las 8 de la mañana sintonice TV La Luz para encontrar aquí a Perú Reporte la verdad sin mordaza. Hasta mañana, permiso.